Les bendiga. ¿Está alegre usted de estar en la casa de Dios? Amén, sea bienvenido. Puede darle la mano al que tiene usted a su lado y bendecirlo de parte del Señor. Somos una familia, hijo de Padre en los cielos. El que usted tiene a su lado es su hermano, porque nació del mismo Padre que usted nació. Fue engendrado no por voluntad de carne, dice la Biblia, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así como usted fue engendrado por voluntad de Dios, su hermano que está a la par también es Cristo. Es su familia, es su familia. La sangre de Jesucristo nos une a todos. Hemos sido rociados con esa bendita sangre sobre nuestras cabezas. Amén. Esta mañana vamos a continuar con la ayuda del Señor, hablando un poco acerca del libro de Job. Ya tenemos algunos domingos que hemos estado estudiando un poco más en detalle acerca de este precioso libro. Algunos estudiosos dicen que es el libro más antiguo que fue escrito en la Biblia, antes incluso que el Génesis, que este libro ya había sido escrito. Eso dicen los teólogos, los que han estudiado y se ponen a ver en qué fechas aproximadas se dieron estos eventos y relatan de que el libro de Job es de los más antiguos que están en el canon bíblico que nosotros tenemos. Esta mañana vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de algo que espero yo que no lo tengamos. Ya hablamos a la semana anterior, si usted se recuerda, acerca de la esposa de Job y cómo ella había sido afectada por medio o a través de la dificultad que ellos quizás como familia o como hogar estaban pasando. Quizás para ponerlo un poco en contexto y recordarle, hablábamos que prácticamente, hermano, en un día Job y su esposa habían perdido todos sus bienes. Se les habían destruido, hermano, los habían perdido, todo su ganado. Si usted quiere el fruto y el esfuerzo de su trabajo, no sé de cuántos años, la Biblia no lo menciona, cuánto había tardado Job en hacer el ganado y las ovejas que tenía, pero en un día se desaparecieron, porque Dios le permitió al enemigo de nuestra alma tocarle los bienes. Mire qué interesante, porque de repente Dios puede permitirle al enemigo que toque nuestros bienes, con permiso de papá. Siempre Dios tiene el control. Siempre Dios, está observando que no se le pase la mano al enemigo. Y le dio permiso de tocarlo, porque él tenía un propósito para Job y su familia. Él tenía un plan bien estructurado, Dios. Y lo vamos a ver ya al final del libro. Vamos a ver cuál era el plan de Dios, porque ahí Dios lo restaura a un nivel superior que Job tenía. Entonces le tocaron sus bienes, después le tocaron sus hijos, hermano. No un hijo ni dos, todos sus hijos murieron en un día. Dice la Biblia que tenía siete hijos y 3 hijas, si yo mal no recuerdo. O sea, 10 hijos en un día, hermano. ¿Se puede usted imaginar? Algunas veces el corazón humano o el corazón nuestro de papá se puede, digamos, en alguna medida consolar sabiendo que usted, si se le murió un hijo, usted dice, por lo menos tengo 2 hijos más aquí que están conmigo. Pero ¿y qué tal si todos? Como le pasó a Job. Entonces, al ver toda esa dimensión de tragedia que les estaba sucediendo, pues la esposa de Job se amargó, hermano. Y le tuvo que, y le dijo a Job unas palabras, hermano, sí son insensatas, sí son necias. ¿Todavía conservas tu integridad, Job? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres?, le dijo. Y fíjese que, pero en ese capítulo 2 todavía Job se mantenía íntegro.
Pero ya en este capítulo, fíjese que vemos a un joven que lo trastocó la amargura a causa de la adversidad. Mire, la amargura puede tener una entrada en nuestra vida de diferente. Ya voy a leer un texto, no se preocupe, solo estoy poniendo el cimiento para arrancar. Y mire, de repente la amargura puede llegar a nuestra vida de diferentes maneras. La mayoría de veces es porque nos hicieron algo que a nuestro parecer es injusto o que de verdad es injusto. Y usted se siente lastimado y en vez de llegar donde la persona y perdonarlo, usted alberga esa amargura, hermano, y la vive sobando y diciendo: lo que me hicieron no tiene nombre, es que eso no se le hace a un amigo, a un familiar, si fue un familiar, a un hermano, a un sobrino, no se le hace. Y lo que me hicieron a mí, eso algunos llegan a decir, no tiene ni perdón de Dios, dicen, lo que me han hecho, porque a lo mejor es una cosa grande. Y entonces nosotros pensamos, llegamos a creer en el corazón que albergar la amargura es normal. Tenemos razón de estar amargados porque nos hicieron daño. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos albergar ninguna raíz de amargura. Y que debemos aprender a perdonar, a sobrellevarnos unos con otros, a perdonar si nos agraviaron, a perdonar si nos lastimaron, a perdonar si nos hirieron. Eso dice la palabra de Dios. Pero muchas veces dejamos que la amargura llegue y se asiente. Entonces, mire, a Job le entró de otra manera, a través de la adversidad. Y por eso su corazón se puso, él percibió que lo que le estaba pasando era injusto. Porque el enemigo le sembró dardos. Y yo quiero que veamos Filipenses capítulo 1 y versículo 20. Ahí vamos a usar de texto base para arrancar. Filipenses capítulo 1, versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los filipenses, a la iglesia en Filipo, era que no importa lo que pudiera venirnos a nuestra vida, no importa el nivel de adversidad que pudiéramos estar viviendo nosotros como creyentes, puede ser que incluso, hermano, la muerte esté merodeando la familia, pero que en todo Dios ha de ser glorificado, en todo Cristo ha de ser glorificado. Por eso, mire, el apóstol Pablo, hermano, yo creo que esa es la cura para todo. Por eso él decía esto, mire, para mí, decía él, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué decía? Es ganancia. Mire, si pensamos así, si ese texto se nos hiciera vida, hermano, no nos importara el agravio. Porque muchas veces, hermanos, nos sentimos agraviados porque pensamos que nos sobrepasaron nuestros derechos. Y como nos sobrepasaron nuestros derechos, entonces nos agraviamos. Pero si pensáramos que para nosotros el vivir es Cristo y que cuando morimos es ganancia, no nos importara. Pero todavía nos falta alcanzar ese nivel, ¿verdad? Siempre exigir. Mire, somos muy buenos por lo menos hablo de mí mismo, para exigir los derechos. ¿Verdad que sí? Es mi derecho decir, que me respeten. Es mi derecho tal cosa, es mi derecho tal otra, es mi derecho tal otra. Y exigimos los derechos. Y está bien.
Y entonces como creemos que tenemos derechos, no nos hemos todavía, mire, un muerto, hermano, ya no reniega de nada, ¿verdad? Mire, a un muerto lo pueden mirar mal y no dice nada. A un muerto no lo... De repente alguien pasa a un lado de un muerto, no lo saludó y no se enojó. Pero hay hermanos que de repente pasa al lado y no lo saludan y ya no quieren venir a la iglesia porque no lo saludaron, porque creen que no se merecían semejante agravio de no decirle un saludo. Cosas como esos nos hacen ir albergando cosas en el corazón. Y el apóstol Pablo dice que debemos de rendirlas delante de Dios para no albergar amargura en el corazón. Ahora yo quiero que veamos Job, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Fíjese que ahí vamos a ver algunos detalles que le están aconteciendo a Job. Estamos estudiando a Job, hermano. A ese varón que Dios, mire, que Dios, extraordinaria la vida de Job, hermano, porque Dios, mire, le empezó a decir al diablo, hermano, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Mire el pensamiento de Dios acerca de ese hombre, para que usted vea el nivel que tenía. Temeroso de Dios, le decía, apartado del mal. Mire el nivel de este varón. Y de repente le llegó esto, porque Dios decidió que tenía que elevar a un nivel aún más superior todavía a Job. Por eso, hermano, mire, de repente usted no se sorprende si la prueba llega a su vida. Es porque Dios está tratando de elevarlo a una nueva etapa en su vida cristiana. Sobre todo hoy, hermano, lo veíamos y lo escuchábamos en la profecía, que el Señor viene, el Señor va a apurar su proceso en nuestra vida. Tiene que apurarlo, hermano. El proceso del creyente se tiene que apurar porque la novia tiene que ser preparada para ser levantada. Y si usted se pone a estudiar en la palabra los requisitos que la novia que va a ser levantada al cielo sin ver muerte debe llenar, nos hace falta todavía. Entonces el Señor en su bendita misericordia va a apurar el proceso en nuestra vida. Entonces de repente a usted le puede venir la prueba como le vino a Job. Aunque usted ande caminando bien, aunque usted ande queriendo trabajar para Dios, hacer las cosas bien, se aparte del mal, tema a Dios y usted quiera agradarlo con todo su corazón, Dios va a permitir cosas para subirlo a otro nuevo nivel de crecimiento en Dios. Porque tenemos que dar un nivel, hermano. La iglesia se tiene que preparar. La novia no puede ir mal vestida a la boda. ¿Se puede usted imaginar una novia, hermano, que venga despeinada, con su vestido, hermano, mal planchado? ¿Pensaría usted que dicen los invitados a la boda? Yo nunca he visto a alguien que no llegue. Mire, hermano, si se tardan horas en prepararse para ese momento tan trascendental en la vida, y está bien. Ahora imagínese prepararnos para esta boda. Tenemos que estar bien arreglados, y no en lo físico, sino adentro, en el corazón. Tenemos que estar arregladitos, hermano. Y el atavío, dice el apóstol Pedro, que debe ser no el externo, sino el interior. De así, hermanos y hermanas, debemos buscar cómo estamos vestidos adentro y prepararnos. Entonces de repente Dios, como ve que que no caminamos mucho, tiene que permitir cosas. Y entonces como que la prueba, hermano,
sirve como para darnos un empujón y nos sacude de nuestra comodidad, y entonces empezamos otra vez a caminar y a crecer en Dios. Leamos Job 3. Dice: esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en las tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a leviatán. Mire la expresión de Job, hermano. Las palabras que este hombre de Dios está externando acá pasó. Él está hablando acerca de que el día que él nació, mejor no hubiera sido, dice. Y abrió su boca para maldecir el día que nació. En medio de su dolor, en medio de la enfermedad, hermano, que estaba pasando, abrió su boca y dijo: yo puedo dimensionar, hermano, quizás imaginarme nada más el dolor que él ha de haber sentido por no tener nada, hermano, por no tener sus hijos, pero por estar enfermo, con llagas, supurándole todos los días, hermano, con un hedor espantoso. Y él se ha de haber olido, hermano, y que nadie se le acercaba porque daba mal olor y daba mal aspecto. Él ha de haber dicho: bueno, y entonces, si voy a estar en esta condición, ¿para qué nací? Ese ha de haber sido el dardo que el enemigo, mire, porque de repente el enemigo le pone pensamientos que uno cree que son de uno, pero son dardos del enemigo que llegan a nuestra mente. Y el enemigo le ha de haber puesto ese dardo en la mente a Job y le ha de haber dicho: mira, Job, y para verte así como estás, ¿para qué naciste? Le ha de haber dicho. Y él lo ha de haber asimilado y haber dicho: sí, ¿verdad? Sí, ¿para qué nací yo? Y lo maldijo. Maldijo el día que nació, hermano. Y la Biblia dice que Dios es el dador de la vida. Amén. ¿Verdad que Dios da la vida? Dice la Biblia que Dios da y quita la vida, dice. Y él le había dado la vida a Job, la vida que Job en este momento no quería. Porque Job estaba pasando tal dificultad, hermano, que él quizás deseaba ya no estar vivo por lo que estaba sucediendo, hermano. Mire la adversidad de este varón que estaba pasando. Y él dice: maldito el día en que yo nací. Mire, dice, no salga el sol ese día, dice. No aparezca en el calendario, dice, como quien dice: ya no me celebren el cumpleaños. Bórrenlo, borren ese año, borren ese mes. Ya no se acuerden más de ese día. Mire el pensamiento que él estaba teniendo en su mente, él por la adversidad y por el dolor que estaba padeciendo. Y fíjese que hay otro profeta, hermano, en la Biblia que también maldijo el día que nació, y es Jeremías. La Biblia dice que Jeremías le dijo a Dios cuando lo llamó siendo joven. A Jeremías, ese profeta, Dios lo llamó siendo joven y le dijo: desde el vientre de tu madre y antes que naciera yo te escogí y te di por profeta a las naciones, le dijo. Antes que naciera, Dios ya había decidido que Jeremías iba a ser un profeta. Jeremías dice en el capítulo 20, versículo 14: maldito el día en que nací, dice. El día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Y es que mire, hermano, resulta que Jeremías, mire, cuando Dios lo llamó,
le dio una profecía y le dijo: yo voy a hacerte, Jeremías, un rostro de piedra, le dijo, porque te voy a mandar a un pueblo que no te va a querer oír. Te voy a mandar a profetizarle a un pueblo que no quiere saber nada de mí, ni quiere saber nada de la palabra de Dios. Pero yo, por mi misericordia, te voy a enviar para advertirlos. Pero te van a golpear, pero no te van a querer escuchar. Y eso le pasó, hermano. Mira, ya iba Jeremías con la palabra que Dios le había dado, hermano. Mire, qué bien se siente uno cuando lleva una palabra que Dios le ha dado. Pero muchas veces no se la quieren recibir. Hay personas que cuando la palabra es un poco seria y fuerte, pues no la reciben con agrado. Y a Jeremías le pasaba, porque Jeremías dice que la palabra que Dios le daba eran juicios para Israel, porque no querían oírlo, ni querían convertirse. Y cada vez que daba una profecía, lo metían a la cárcel. Mire, lo tenían ¿sabe qué le daban de comida? Pan y agua. Mire, iba a profetizarle al rey un mensaje de parte de Dios, hermano. No vaya usted que era motivado por su corazón y por sus sentimientos, de parte de Dios, obedeciéndole a Dios, iba y le daba el mensaje al rey, y cuando le daba el mensaje al rey, lo metía en una cisterna. Las cisternas, hermano, eran hoyos en la tierra y ahí guardaban el agua que caía de la lluvia. Entonces, cuando ya no había mucha agua, lo que había era lodo. Se formaba lodo en el fondo. Y en esa vez que metieron a que el lodo casi lo cubría. Y ahí estuvo, hermano. Varios se olvidaron de él, dice. Se olvidaron que había metido a Jeremías en la cisterna. Y ahí estuvo. Y entonces Jeremías dice que él decidió ya no profetizar de parte de Dios. Porque cada vez que hablaba, hermano, se le venía encima el mundo. Y entonces dijo: yo ya no voy a hablarle, dijo, a Dios. Porque yo cada vez que hablo, viene un juicio. Y la gente lo golpeaban, hermano, lo apedreaban, lo metían a la cárcel, lo dejaban sin comer. Y entonces, él dice: pero yo sentía un fuego adentro, decía él. Mire, cuando dejó de predicar, que yo no podía soportar, y entonces tuve que dar la palabra que Dios me daba, porque era tan, mire, dice que era un fuego tan insoportable para él, porque el llamado que Dios nos hace, hermano, es una carga tan fuerte en el corazón que hay que dar el mensaje. El mensaje de Dios tiene que llegar a quien Dios lo envía. Y Jeremías dice que su corazón se le inflamaba, era un fuego que sentía que le quemaba en el corazón. Y entonces él, en todo su proceso, dice: maldito el día en que yo nací. Yo me imagino que estaba metido en esa cisterna, hermano, sin comer, solo lodo nada más había. ¿Y qué podía tomar ahí? Algunos se hacen tratamientos de barro, hermano, para que la piel se quita, ¿verdad? Y se llenan de barro, hermano. Mira, allá en Israel, en el Mar Muerto, se revuelca hacia la orilla porque hay barro, hermano. Mire, bien negrito, se ponen unos chelitos ahí y se echan barro por todo así, mire, y ahí se quedan hasta que se ya pone tostadito, y después se van a bañar y ya tratamiento de barro. Pero Jeremías llevaba ahí día y noche, hermano. Ya ese tratamiento ya no le pareció mucho. Ya la piel ya no era mucho, ya llevaba como una semana ahí en la cisterna, hermano. Ya no le gustó el barro, y entonces empezó a reclamar, a renegar del día en que había nacido. Y muchas veces, hermano, nosotros renegamos a Dios por la adversidad que nos ha venido. ¿Habrá alguno aquí que le ha reclamado a Dios? No me levante la mano. Que ha pensado que Dios es injusto
por la prueba que nos ha enviado, que ha pensado en su corazón y ha dicho, ¿por qué, Señor? Porque esa es la otra. Mire, porque después de que Job maldijo el día en que nació, empezó a preguntarle a Dios esa frase tan famosa, ¿por qué? ¿Por qué? Le dice. Y le hace unas preguntas, hermano, que ya las vamos a ver aquí. No sé si usted le ha preguntado a Dios, ¿por qué, Señor, a mí, este servidor tuyo, le ha venido esto? ¿Por qué, Señor, si yo soy un diácono que te sirvo todos los domingos? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me ha venido a mí si yo soy buena gente? Le podemos decir una serie de argumentos a Dios para preguntarle por qué. Pero esa no es la pregunta correcta de hacerle a Dios por en medio de la prueba. Y yo quiero que las veamos porque fíjese, mire, hermano, hay veces nosotros nos cuesta entender el propósito de Dios. Yo le decía el domingo anterior en el tema que veíamos que toda prueba tiene propósito. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene propósito. Todo lo que le sucede o lo que le sucede a usted tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. El libro de Romanos dice que cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Mire, todo ayuda, ¿para qué dice? A bien. Eso incluye la prueba. Eso incluye la dificultad que le puede venir a su vida o a mí para su bien. Le puede decir a su hermano, la prueba, hermano, es para tu bien, dígale. Dígale, hermano. El día que Dios te permita la prueba es para tu bien. Es porque necesitas eso. O lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Entonces fíjese que, mire, no nos gusta la prueba. Santiago dice, el apóstol Santiago dice, yo sé, dice Santiago, que lo estoy parafraseando, en el presente nadie puede alegrarse en la prueba, ¿verdad? Nadie va a decir, qué bueno, estoy en prueba, cantar que estoy en prueba. No hacemos eso, porque no prueba. Yo no le voy a decir cuántos quieren la prueba, no, hermano, porque yo sé que no la va a querer usted. Pero aunque usted no la quiera, si usted es hijo de Dios y Dios está haciendo un proceso en su vida, esa prueba va a llegar. Porque dice la Biblia que esa fe que usted ha sido depositaria en usted, la fe que Dios le dio, más preciosa que el oro, debe ser sometida a prueba. Y sometida a prueba vuestra fe, dice la Biblia. La van a someter a prueba, a ver si es cierto que usted ha creído genuinamente o no. Se la van a probar. El momento le va a llegar tarde o temprano. Pero yo no vengo a sentenciarle que le llegue. Yo lo que le pido a Dios es que la fe que usted no falte nunca a la adversidad. Amén. Entonces fíjate, la adversidad no la queremos, hermano. Mire, a nadie le gusta pasar escasez, a nadie le gusta pasar momentos difíciles, a nadie le gusta que lo lastimen, que lo defrauden, a nadie, ¿verdad? Es normal, es naturaleza humana desearlo. Entonces fíjese que Job le dice, en la primera pregunta que Job le hace y es, ¿por qué no cerró las puertas del vientre de mi madre? Ni escondió la aflicción de mis ojos. Mire lo que Job le estaba preguntando a Dios. Prácticamente, y le dice, mire, ¿por qué no morí yo al nacer? Le dice. A Dios, hermano, le estaba diciendo, ¿por qué yo no morí al nacer o expiré al salir del vientre? Eso dice en el versículo 11, Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Mire, yo sé, hermano, que el mundo muchas veces creen que cuando ya la vida ya no le encontramos salida,
Hay hasta una frase famosa: el suicidio es un deber, dice. Lo Hay una frase, hermano, que yo no sé qué, creo que del diablo se la inventó, hermano. Entonces muchas veces cree la gente, y lastimosamente, hermano, mucha gente así lo cree, que después de una situación lo mejor es quitarse la vida y desean la muerte. Mire, nuevamente le voy a comentar, por mi profesión yo los tengo que ver allá en mi hospital, a los que toman esa terrible decisión, hermano, de quitarse la vida. Y yo, hermano, mire, hay veces ni los estoy evaluando yo, pero yo siempre voy y le pregunto por qué lo hizo. No es porque yo sea, sino porque yo quiero saber la motivación que lo llevó a semejante decisión, hermano. O sea, para que un ser humano decida quitarse la vida, hermano, ¿qué lo pudo haber llevado a eso? Y Job estaba deseando la muerte por lo que le había llegado. Y mire, hermano, algunos es porque la novia lo dejó. Mire, puede darle risa, hermano, pero llegan seguido, hermano. Algunos se quieren colgar, algunos toman algo porque lo dejó o porque la dejó. Porque el mundo nos ha enseñado, hermano, que pues si ya la vida no le encontramos salida, que lo mejor es irse. Y esa es la salida más fácil que le vemos a la adversidad. Y Job estaba deseando. Y el problema, hermano, que al desear estas cosas, pues vienen espíritus, hermano. Vienen espíritus a la vida humana. Y son espíritus que van a causarle en algún momento la muerte. Hay personas, mire, que se cortan aquí las venas, fíjese. Pero gracias a Dios que se cortan las venas, porque de eso no se muere nadie, hermano. Bendito Dios, hermano, que escogieron ese método. Porque yo les digo, pero si ahí no se va a matar nunca, les digo yo. Mire, yo ya me he tocado coserla, fíjese, porque se cortaron ahí, decían ellas, las venas, o ellos ahí, porque hay hombres también, hermano. Hay hombres y hay mujeres, más mujeres que hombres, pero hay hombres. Y entonces fíjese que yo, cuando los estoy, mire, dándoles los puntaditas y les estoy hablando, ¿y por qué hiciste? Siempre son jovencitas. ¿Y por qué hiciste esto, hijita? ¿Qué te pasó? Y todo. Y empiezo a platicar con ellas. Cositas, ¿verdad? Y les digo, y después pues platico mucho con ellas. Y después se las paso al psiquiatra porque hay que darles tratamiento y ayuda. Pero fíjese que se cortan las venas y yo no les digo, mira, si querés matarte, cortate aquí. No le voy a enseñar yo eso, hermano, porque no, ¿verdad? No le vamos a ayudar a él que quiere matarla para que se muera, no, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, esto no se hace, pero yo sé que si difícilmente se va a morir. Se van a cortar los tendones, algunos vasitos, pero no le va a pasar nada. No se va a morir, bendito Dios. Por si alguno aquí, no, hermano, primero Dios no, ¿verdad? Primero Dios no hay aquí, ¿verdad? Todo espíritu de muerte se ha echado fuera. ¿Verdad que aquí amamos la vida? ¿Verdad que aquí amamos la vida que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado, Dios nos ha dado una oportunidad bendita para vivir en la tierra. Aprovechémosla bien, aprovechémosla, no importa la adversidad que venga, hermano, aprovechémosla. Aprovechemos esa adversidad para ir al altar y para conocer al Dios que ha permitido esa adversidad. Pero Dios es un Dios que da vida, hermano. Dios da vida. Mire, ¿qué le podría decir yo? Si la solución fuese quitarse la vida, hermano, pues yo se la recomendara. Pero no, hermano.
Esa no es la salida. La salida es buscar el altar de Dios. Es buscar el altar. Para que se nos vayan. Mire, son dardos que el enemigo manda a la cabecita. Y si los dejamos ahí, hermano, dan fruto. Germinan y dan fruto. Hay personas, hermano, que lastimosamente quedan con secuelas después de un intento de eso. Tremendo, hermano. Yo sé lo que le estoy hablando al respecto de esto, porque mi trabajo es atender muchas veces de esto. Yo he hablado con personas, hermano, que han tenido más de 3 intentos. Es que mire, es como la 5ª vez que lo intenta, me dice la familia, fíjese. Dios mío, digo yo. Y mira, hay veces deseara tener un par de horas yo ahí, porque me van a regañar y quitar el trabajo, quizás para ministrarles, hermano, para que procuro tomarme el tiempo para hacerlo. Porque de repente es un espíritu que llegó ahí. Es un espíritu. Y todo empezó, hermano, porque vino un momento de crisis a la vida. Y por no buscar a Dios, no buscar el altar, por no entender el propósito, por no entender las razones que Dios tuvo allá en su soberanía para permitir a nuestra vida que venga la adversidad. Solo en el altar te van a decir qué está pasando con tu vida. Solo en el altar, hermano. Ahí vas a entender. Fíjese que allá el salmista Asaf dice que él estaba amargado, dice él, en el Salmo 73. Usted lo puede leer en su casita. Dice que él estaba amargado, hermano, porque él la prosperidad de los impíos, hermano. Veía que la gente que se portaba mal, la gente que no temía a Dios, la gente que hacía lo malo, para arriba prosperaban. Y él dice, y veía yo la prosperidad de los impíos, y entonces yo decía, por poco resbalo, dice él, hasta que entendí cuál es el fin de ellos. Y dice él, ¿cómo lo entendió? Entrando yo en el santuario de Dios, dice, entendí que su camino es un resbaladero, dice, y que es un camino de muerte. Entendió. Y él estaba amargado, hermano. Por eso es que cuando la adversidad llegue, amado hermano, tienes que entrar al santuario de Dios, al altar. Y ahí Dios te va a hacer entender lo que tú necesitas saber. Amén. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Me dice un amén usted? ¿Puedo seguir yo? Amén. Sigamos viendo a Job. Fíjese que yo ya casi termino. Un punto más. Porque dice, le pregunta a él, mire, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? Dice. Mire, yo hasta ahorita no he visto a alguien que nazca amargado, hermano. Usted ve un niñito recién nacido, usted lo ve amargado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que los niños son tan inocentes, tan dulces, que difícilmente vienen amargados? Y Job dice que, ¿y por qué se da vida al amargado de alma? Dice, mire. Y los niños no nacen amargados. Uno se puede amargar en el camino porque no podemos procesar adecuadamente la aflicción. Y Jesucristo dijo en Juan 16, 20, 22, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, dice, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer, dice él, y pone el ejemplo, mire, está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, les digo a vosotros,
debéis alegraros. Alégrense. Porque la adversidad de Dios que Dios permite es con un propósito para nuestra vida. Yo quiero que veamos Salmos 27:5. Yo aquí voy a terminarlo, hermano. Con esto cerramos. En este salmo el David, que ha de haber pasado muchos momentos difíciles, hermano, muchos momentos de angustia y de adversidad, hace esta expresión a Dios y dice: porque en el día de la angustia Él me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Algunas versiones dicen en lo reservado de su casa, dice, me esconderá, dice, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando la adversidad, hermano, llega o llegue a tu vida, debes venir al altar, a la morada de Dios, a donde Dios habita, como el salmista que fue y entendió cuál era el final de los impíos por los cuales él estaba amargado, porque veía que prosperaban. Pero él en el santuario, en la presencia de Dios, ahí donde Dios está, si venimos, nos postramos, nos arrodillamos buscando misericordia y que Dios nos abra nuestro entendimiento para ver y entender lo que no es posible a la vista y a la apariencia humana, entonces entenderemos el propósito sublime de Dios para cada uno de nuestra vida. Dios tiene un propósito. Dios tiene, hermano amado, un propósito para tu vida, para los tuyos. Nada se queda fuera del alcance de ese propósito que Dios ha trazado para ti. Amén. Yo quiero que oremos. Aleluya. Dios es bueno. Padre amado, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, esta mañana bendita que tú nos has concedido para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Señor, tú estás con nosotros. Padre, muchas gracias, Señor, por tus cuidados. Muchas gracias, Padre, porque estás y vas delante de nosotros como poderoso gigante para sacarnos adelante. Oh Dios, en tus manos benditas ponemos nuestra vida. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestra familia. Hermano, que no haya raíz de amargura que pueda alejarte de Dios. No des cabida a la amargura en tu vida. No des cabida a la dificultad. Que la dificultad apague lo que está haciendo. En Jehová, mi Dios, esperaré. En Jehová, mi Dios, esperaré. Levanta tus manos al cielo hoy, El Dios mío, diciéndole: yo Señor, sé que me oirá. en ti espera mi alma. En Jehová, Levanta tus manos al Dios, cielo, esperaré. como viendo al invisible. En Jehová, mi Dios, esperaré. En Jehová, mi Dios, esperaré. El Dios mío,
Y si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo. Recibe de Dios esta mañana, hermano, consuelo. Recibe la gracia. Recibe la gracia que Dios tiene para tu vida. Oh, tu entendimiento se ensanche para entender los propósitos de Dios. Señor, tú eres mi roca, en ti me esconderé, Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré. Si tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen, si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás. y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Sí, Señor, gracias. Porque como tú no hay otro igual. Oh, muchas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Sin importar la adversidad, tú vas delante como poderoso gigante. Hoy, esta mañana, declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios que nos sostiene con su mano derecha, que tú eres el Dios que va guardando nuestra vida y la vida de tu pueblo, y que tú nos pastorearás aún más allá de la vida, de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Aleluya.